generar diseños específicos y conscientes de las necesidades de la población, ¿no? Claro. Y bueno, este, entonces, bueno, primero queríamos pedirte permiso para grabarte, para grabar esta entrevista. Sí, con Muy bien. gusto. Y bueno, ya estando todos aquí, nos gustaría ya empezar. Y bueno, aquí ya va a empezar formalmente la grabación. Y pues primero te voy a presentar. ¿Ok? Ok, Bueno. espérame a la cuenta de tres. Ok. Uh-huh. Una, dos, tres. Bueno, con fines de ampliar nuestra investigación y posterior enfoque en nuestro producto de diseño, agradecemos el tiempo que nos ha proporcionado Arturo Arcos Soto para compartir su valioso conocimiento y opinión como especialista en el tema. Arturo Arcos Soto es un psicogerontólogo experto en diversidad sexual en la vejez y creador de Bienvejecer, el primer canal virtual sobre envejecimiento. Te agradecemos tu tiempo y pues nos gustaría empezar con una pregunta que quizás suena más general al respecto de nuestro tema, que es, ¿cuál consideras que es la principal problemática de este sector o grupo de adultos mayores LGBTQ+? Pues hay varias situaciones. La invisibilización a la que se enfrentan las personas mayores a nivel social, institucional, gubernamental, en cuestión de políticas públicas, hace que la sociedad en general tampoco sea muy consciente de la diversidad sexual que existe en la vejez, ¿no? Y aquí estamos mezclando, uno, la negación que socialmente tenemos a la vida, experiencia y diversidad sexual en la vejez, y ya de ahí la negación que existe también dentro de las mismas comunidades de la diversidad sexual, de ver sus vidas como, como acciones a largo plazo, como algo que tiene un seguimiento más allá de los 60 años, y eso hace, por un lado, que la población sexodiversa no prepare su vejez, no se prepare para su vejez, y otra, que la sociedad en general no tenga opciones para la diversidad sexual y sus particularidades durante los procesos de envejecimiento y durante las últimas décadas de vida. Muchas gracias. Bueno, la siguiente tiene que ver precisamente con esta visibilización y pues creo que la has respondido, pero pues para aclarar es, ¿consideras que que en el espacio público los adultos mayores pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ están visibilizados? No, existen varias cosas. Hay sí, dentro de los segmentos de diversidad sexual, hay cierta visibilización de las personas mayores, pero siempre bajo una perspectiva negativa, ¿no? O sea, en el caso de los hombres gays, ves, por ejemplo, el sugar daddy o el viejito libidinoso o rabo verde o algo por el estilo, ¿no? En el caso de las lesbianas, sí suele haber una visión más positiva de sus propias vejeces, pero muchas veces este envejecimiento entre mujeres también suele llevar a una desvinculación del resto de la sociedad, por lo tanto las mujeres lesbianas envejecen en mayor soledad. Yo me atrevería a pensar que el resto de las mujeres, que de por sí ya es el grupo poblacional que envejece en mayor soledad por género, y luego si tomas en consideración otros grupos, como el caso de las mujeres trans, en donde la vejez es apenas una realidad que se está alcanzando estas generaciones jóvenes, y es muy difícil que mujeres trans nacidas en los 50, 60 hayan llegado a la vejez por una serie de circunstancias. Entonces habla de que estos son nuevos modelos de envejecimiento y de vejez a los que nos estamos enfrentando, la experiencia de las mujeres trans. En el caso de los hombres trans, hablamos de personas que envejecen en una invisibilización muy, muy grande, eh, y que muchas veces son personas que también socialmente se apartan incluso de los servicios de salud eh, para no salir del closet frente a grupos sociales que pudieran eh, pues darles una discriminación después de tanto tiempo en que han logrado ya por fin hacer este passing, o sea, ya pasar como hombres así, sin ningún agregado a nivel social, lo cual hace que sea un grupo también complejo de estudiar, y pues la proporción de hombres trans es mucho menor que la de mujeres trans
por lo tanto también hay menos posibilidad de saber cuáles son sus experiencias durante la vejez. Y ya si te vas a otros grupos, en el caso de las personas bisexuales, que también es una situación complicada, ¿no? Porque pues existe una posibilidad de apegarte a la heteronorma y vivir así. Eso hace que parte de la identidad muchas veces se mantenga oculta, especialmente en estas generaciones ya más longevas, o bueno, más envejecidas. Y otros casos particulares como las poblaciones intersexuales, asexuales, no binarias, aun cuando sí existen de forma aisladas las personas, no como grupos o colectivos mucho mayores, lo cual habla también de que el envejecimiento de estos grupos va a ser todavía un fenómeno a estudiar probablemente por ustedes o por las generaciones de profesionistas de la gerontología que vengan después de ustedes, ya que tengamos un número significativo de personas que socialmente se identifican como asexual, agénero, no binario, intersexual y demás categorías en teoría nuevas. Claro, y bueno, precisamente mencionas que pues dependiendo de, sí son LGBTQ+, pero pues dices, depende si son trans, sufren ciertas discriminaciones, sufren ciertas diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, tenemos una pregunta que es más general respecto a de por sí a los adultos mayores. Y bueno, normalmente se percibe la imagen de un adulto mayor como alguien que ha perdido su rol en la sociedad y ya no es capaz de producir. Y en ocasiones algunas personas ven a los adultos mayores como un estorbo y prefieren abandonarlos. ¿Qué les dirías a esas personas? Uy, ¿qué les diría a esas personas? Pues por un lado, puedes sentarte con una persona y hablar y generar un cambio a nivel individual para que las personas tengan una mayor aceptación y una visión más positiva de las personas mayores a su alrededor. Pero por otro lado, digo, si tratas de hacer esto jamás vas a acabar. ¿Qué hay que hacer también? Hay que crear una red que a fin de cuentas lleve este activismo por y en favor de las vejeces para que esto afecte en las ideas sociales en general, en la representación que las personas mayores tienen en los medios de comunicación, en el acceso a oportunidades de empleo, educación, participación social, participación política, recreación, generatividad, en la capacidad que las personas mayores tienen también de salir al mundo, perdón, de tener una visión propia más positiva que les permita también empoderarse a través de eso y crear un activismo de las vejeces, no nada más gente joven luchando por un cambio, sino la misma gente mayor exigiendo derechos que le van a beneficiar en este momento. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que crear cambios a gran escala. Está muy bien si yo quiero hablar con mi gente de mi vecindario, con gente de mi familia, eh, pero si queremos llevar a cabo un cambio que sea más significativo a gran escala, entonces tenemos que hacer esfuerzos mucho más organizados y mucho más colectivos para afectar a nivel gubernamental, de políticas públicas, de servicios en general y de visibilización positiva. Claro, y bueno, bueno, quiero regresar con esta pregunta a lo específico de LGBT+. Y bueno, como a estas personas hemos investigado, se les enseñó de cierta forma a camuflarse en la sociedad cuando eran jóvenes para no ser discriminados. Y bueno, ¿cómo crees que esto afecta en su percepción de sí mismos y la comunidad LGBT+, que actualmente busca una mayor visibilidad? Mira, te voy a decir una cosa. Las personas LGBT más que hoy son mayores, eh, conversando con ellas, tú te vas a dar cuenta de que realmente cuando eran jóvenes no veían la vejez como una posibilidad. A las mujeres trans las mataban, los hombres gays se morían de sida, las mujeres lesbianas, pues muchas veces tenían que regresar al closet porque se las casaban a la fuerza, ¿no? Así que no existía la posibilidad de envejecer y de hacerte una persona mayor siendo parte de la diversidad sexual. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear imágenes positivas de la vejez,
hay que ayudar a las personas que hoy son mayores a revisualizarse o a visualizarse de forma positiva ya como personas mayores, entendiendo cuáles son los pros, no nada más los contras de envejecer. Y también una parte bien importante es trabajar con la gente más joven, gente de 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, ¿no? Con todas las generaciones, para eh, hacerle entender a las personas sexodiversas que el envejecimiento es una realidad, que ahora es muy probable que llegues a los 50, a los 60 años, incluso con mujeres trans, que es el grupo que tiene una esperanza de vida más corta, ya hay una mayor posibilidad de que las chicas trans lleguen en 40 años a ser mujeres trans ancianas. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que perderle el miedo, porque dentro de la misma comunidad LGBT hay un gran miedo a envejecer. Y mucho de esto tiene que ver con la desvinculación intergeneracional que existe. No hay espacios de convivencia para personas jóvenes y personas mayores en donde podamos aprender, donde podamos convivir eh, abiertamente o si los hay son muy limitados. En el caso, por ejemplo, de Vida Alegre, cuando yo colaboraba con la institución, eh, a mí me daba mucho gusto que las personas dijeran, personas de la diversidad sexual jóvenes dijeran, queremos llegar y queremos convivir con los abuelitos, decían, ¿no? Y pues lo primero es eso, decirles, es que espérame, no son abuelitos, porque la mayoría de estas personas no tienen ni hijos, ni nietas, ni nada, lo cual habla de que tienes que ser más consciente y a mucha de esta gente le chocaba que les englobaran en este grupo de abuelitos y abuelitas, que de por sí está mal, pero pues es un concepto muy heteronormado también, ¿no? Y ya de ahí, que no sea nada más llegar y verlos como si estuvieras en un zoológico y llevarles un café y unas galletas y tomarte foto con ellos, ¿no? Se trata de que haya un beneficio mutuo por esta clase de actividades y es lo que tenemos que aprender, ¿no? Hay, por ejemplo, otras iniciativas en otros países en donde se busca la unión intergeneracional, por ejemplo, de mujeres trans, y las mujeres trans mayores de 40, 50 años hablan con las chicas jóvenes, incluso de 15 años, y les enseñan sobre cómo, pues, estrategias, ¿no? Para el día a día, para enfrentarse a las situaciones y demás, sus cuerpos, sus identidades y demás. Y eso es una cosa bien padre, porque a fin de cuentas, convivir con personas mayores te ayuda a tener una perspectiva distinta acerca de la vida y te ayuda de cierto modo a, digamos, madurar un poco más rápido porque aprendes de lo que otras personas que ya vivieron situaciones similares también están aprendiendo. Y si no tenemos eso, también implica que cada generación de personas LGBT es como si estuviéramos reseteando toda la cultura, porque no hay de quién aprender y no hay lugares en los cuales aprender. Y es bien importante darle una continuidad a esto que estamos viviendo dentro de nuestra propia historia, porque no nos lo van a enseñar en otro lado, no nos lo van a enseñar en la escuela, en las familias, lo tenemos que salir a aprender a la calle, y si no está en la calle, pues se va a perder. Pues sí, es precisamente algo que veíamos al principio de nuestra investigación, cuando hablábamos en general de los adultos mayores, que pues en otras culturas o antes se les veía a los adultos mayores como alguien sabio a quien recurrir, con el que se podría pues aprender, ¿no? Y compartir experiencias y por qué se ha perdido eso, ¿no? Y pues por eso también nos llamó mucho la atención este tema de no solo pues sí, estudiar estas situaciones, investigar pues a estos adultos mayores como algo pues ajeno a nosotros como jóvenes, sino pues como dice, igual pues generar espacios de convivencia y por eso la importancia de su visibilización en el espacio público. Y bueno, otra pregunta es, sabemos que existe una suma de factores que aumentan la posibilidad de ser aislados. ¿Cuáles crees que son estos factores y cómo los atacarías? En la población LGBT más, Sí. para empezar, eh, pues un factor muy grande para que aumenta la soledad es las personas mayores LGBT más usualmente no tienen familia propia, ya desde ahí, ¿no? O sea, tener hijos, hijas no es seguridad de absolutamente nada, pero pues culturalmente existe esta tradición del cuidado intergeneracional entre hijos y sobre todo hijas,
con padres y madres, pero si no están estas figuras, pues muchas veces las personas mayores LGBT más que requieren de cierto cuidado, de cierta atención, ya sea por cuestiones de salud, económicas, de vivienda y demás, no tienen a quién recurrir más que tal vez a hermanos, hermanas, sobrinas, y muchas veces esta atención o este apoyo viene condicionado a no aparentar algo disidente, ¿no? A que no se te note que eres una persona diferente, ¿sí? Es de, tío, sí te acepto en la casa, pero aquí no quiero que andes con tus cosas. Tía, sí te voy a aceptar, hermana, sí te voy a aceptar, pero pues ya sabes que aquí este hogar se tiene que respetar. Todo eso implica, métete al closet otra vez, porque no queremos enfrentarnos a esta parte de ti. Ahora, si tomamos en consideración que mucha gente tampoco tiene una relación cercana o cordial con su familia de origen, porque fueron expulsadas de estos hogares durante la juventud. Entonces hablamos de que las personas LGBT más, sus principales apoyos muchas veces son las familias elegidas, son estos grupos cercanos que crean con personas que conocen allá afuera en el mundo, porque es el único respaldo a través del cual han logrado sobrevivir. Pero institucionalmente, gubernamentalmente, legalmente, no se reconocen estas estructuras. Por lo tanto, yo, mujer trans, que a lo mejor me hice de una casita, yo no puedo dejarle esta casita a mis otras 2, 3 hermanas trans que viven aquí conmigo desde hace 30 años y que si no están aquí no tienen a dónde más recurrir. Y cuando yo fallezco, viene mi familia de origen, mi familia consanguínea, y con toda la facilidad del mundo puede expulsar a estas personas a menos que yo lleve a cabo trámites legales, que pues ya es un paso extra que tendría que hacer si fueran mis hermanas de sangre, ¿no? Esos factores, ¿no? Ya de ahí hablamos de una discriminación también a nivel institucional, por ejemplo, en los servicios de salud. Las personas LGBT más tienen una mayor incidencia de negarse a acudir a servicios de salud porque tienen experiencias previas o el temor a sufrir de discriminación en estas instituciones, y esto hace que las personas LGBT más durante sus cursos de vida presten menos atención a su salud, tengan menos recursos para cuidarse correctamente y por lo tanto envejecen de forma más patológica que el resto de la población. También muchas personas LGBT más tienen menor acceso a educación porque les hacían mucho bullying en la escuela, se tuvieron que salir. Porque les corrieron de su casa, se tuvieron que salir. Porque no aceptaban su identidad, se tuvieron que salir. Eso limita también las oportunidades laborales. Y otra cosa muy importante que limita las oportunidades laborales es ser visiblemente LGBT más. ¿Ok? Y el decir visiblemente LGBT más es que, entre comillas, se te note. Y eso hace que en muchos espacios de trabajo no se les abra las puertas. Y si ya se les abrieron las puertas previamente, y esto es una cosa bastante fuerte, es muy probable también, sobre todo en estas generaciones, que las personas pierdan todos estos recursos que lograron alcanzar durante su juventud en la vejez si salen del closet después de los 40, 50 años. Y un ejemplo muy común es el de las mujeres trans que salen del closet ya mayores de 40, 50 años, a lo mejor se casaron, tuvieron descendencia y a los 50 años dicen, ya no puedo más, soy mujer, salgo del closet. ¿Y qué es lo que sucede? Se enfrentan a que sus familias que criaron les rechacen, en el trabajo las vayan excluyendo poco a poco, vayan creando un ambiente de trabajo hostil hasta que ellas terminan renunciando porque ya no soportan más. Y entonces caen en esta pobreza y en esta desigualdad que únicamente se está dando por la discriminación que sufren como mujeres trans cuando no la tuvieron durante el resto de su vida en que se mantuvieron en el closet, lo cual nos habla de que a nivel social todavía hay mucha discriminación, ¿ok? Porque recordemos que no todo el país es la Ciudad de México y aún dentro de la Ciudad de México hay una gran desigualdad en el respeto y alcance de derechos. Así que las oportunidades son bastante limitadas. Han mejorado mucho, pero específicamente para las personas que hoy son ancianas, sí vas a encontrar mucha renuencia
a acudir a hospitales, a centros de salud, a centros educativos, incluso a trámites que no les ofrezca un beneficio más palpable y más directo como la pensión universal. Va a ser muy difícil que las personas pertenezcan a otras cosas, como clubes de convivencia, como centros de recreación, centros educativos exclusivos para personas mayores, porque en esos lugares también se les discrimina por su orientación, identidad y expresión. Y bueno, precisamente a esto que nos comentas, que pues como que buscan otros grupos, tenemos una pregunta pues dirigida a esto, que es, ¿el rechazo social hacia este grupo produce que estas personas se aíslen en la búsqueda de semejantes para evitar la soledad? Completamente. Uno es que los semejantes muchas veces ya no están. Tú pregúntale a las personas mayores LGBT más a cuántos seres queridos han perdido en su vida y la lista es enorme. De nuevo, por asesinatos, por adicciones, por enfermedades, por el SIDA, porque se casaron y ya no se llevan con estas personas, porque tuvieron que volverse al closet para recibir apoyo de las familias. Y entonces la gente que decide mantenerse hasta cierto punto visible, se enfrenta a que ya no tiene con quién convivir a menos que participe de espacios y actividades intergeneracionales en donde pueda recibir apoyo de personas un poco más jóvenes. Pero esto tampoco es algo que todas las personas puedan alcanzar, desean o tienen la posibilidad de llegar a. Porque no hay un dominio de las tecnologías, porque no están disponibles estos espacios, esos lugares de residencia, etcétera, lo cual hace que las personas mayores se vayan aislando poco a poco. Y pues la soledad, siendo tan terrible como es, ¿a qué te obliga? Pues a que te vuelvas al closet. Pero volverte al closet tampoco es una opción para todo el mundo, porque hay gente que no puede ocultar su expresión disidente. Hay gente que por más que trate se le sigue notando. Y eso hace que sufran discriminación y rechazo, aun cuando estén haciendo su mejor esfuerzo. Sí, y bueno, precisamente queremos, bueno, otra pregunta es sobre la desinformación. Y pues es, ¿en qué grado crees que la desinformación crea más discriminación a este grupo? Pues la invisibilidad misma es una forma de discriminación. Porque hay personas que son visibles y porque hay personas que no lo son, porque seguimos teniendo estas jerarquías a nivel social en donde hay gente que vale más y hay gente que vale menos. La gente mayor vale menos y la gente de la diversidad sexual vale menos también. Y si combinas tú las dos cosas, entonces estás potencializando, estás creando una forma de invisibilización y de discriminación interseccional, en donde las personas ya no tienen a dónde recurrir porque entre los espacios sexodiversos no me aceptan por mi edad y en los espacios para personas mayores no me aceptan por mi orientación, expresión y identidad. Así que ¿a dónde voy? Me quedo aquí, ¿ok? O busco estrategias para medio vincularme, pero ya no pertenezco a un grupo, digamos, de pares, porque ya no hay grupo de pares. Claro, y bueno, nuestra siguiente pregunta es que si consideras que los adultos mayores LGBTQ+, son discriminados incluso por la propia comunidad, pues, LGBTQ, pero joven. Sí, hay muchas formas de discriminación. He mencionado ya algunas, ¿no? El decir, ay, sí, las abuelitas trans, los abuelitos gays, eso es una forma de discriminación, porque estamos reduciendo a las personas mayores a un rol familiar que ni siquiera tienen, ¿no? Yo siempre trato de decirle a la gente, tú le puedes decir abuelito y abuelita a tu abuelito y a tu abuelita, al resto de las personas no. Eh, Esa es una forma, ¿no? Ya de ahí la invisibilización, que es una forma de discriminación también. La falta de interés muchas veces de las políticas públicas por trabajar temas de vejeces o de curso de vida completo en personas de la diversidad sexual. A mí me ha tocado en prácticamente todas las ocasiones en que doy una charla, un curso, una conferencia, con personal de salud, con personal de atención gubernamental, de atención sanitaria, de educación y demás, decirles cuántas veces te han enseñado sobre diversidad sexual en la vejez o sobre sexualidad en la vejez incluso. Y la mayoría de gente me dice, nunca.
Y es preocupante porque es personal que lleva trabajando 20, 30 años y también es personal nuevo que va a estar trabajando 20, 30 años y que muy probablemente dentro de sus planes de capacitación y de formación continua no va a tener otros espacios en donde aprender sobre sexodiversidad. Así que en la hora, las 2, 3 horas en que estamos, pues ahí vamos a meter toda la información y sobre todo toda la conciencia y humanización de servicio que podamos, pero si no hay un reforzamiento luego, poco a poco van a regresar a los malos hábitos de antes. Así que hay que trabajarlo eso, hay que verlo como parte fundamental de los programas y procesos de formación y capacitación de los personales en todos los aspectos de la vida y a lo largo de la vida también. Claro, bueno, precisamente con nuestro proyecto queremos que también tenga un impacto, pues aunque sea pequeño, en que haya un interés precisamente institucional por ver sobre pues estas personas. Y bueno, finalmente nuestra pregunta es sobre el punto de vista del doctor Fernando Rada, que es un sociólogo argentino. Y bueno, él dice que la vejez puede ser una etapa de oportunidad para las personas LGBTQ+, de sentirse libres, en lugar de ver a la vejez como un sinónimo de soledad. ¿Tú qué opinas al respecto? La vejez puede ser el mejor momento de tu vida, puede ser el punto en el cual tú decidas liberarte de todos aquellos miedos, prejuicios, cadenas que te ataron con anterioridad y ser por fin tú. Pero tenemos que crear las condiciones sociales necesarias para que las personas puedan experimentar, conocer, reconstruirse de forma segura y con el apoyo de los recursos sociales. Porque de lo contrario, la persona va a ser libre, pero aquí, no allá afuera. Y bueno, ser libre aquí para mí primero ya es una gran ventaja y es una maravilla, pero no voy a encontrar los puntos en los cuales voy a poderme vincular. Así que es bien importante trabajar eso. Y yo también una recomendación que quiero hacerles aquí. Muchas veces eh, caemos en el error de querer cambiar las condiciones de la vejez para futuras generaciones, cuando también tenemos que trabajar para las personas que ya son mayores el día de hoy. ¿Sí? No podemos quedarnos con eso, porque a mí se me hace una cosa muy injusta que la gente mayor vea los derechos que se alcanzan y que digan qué bueno que te tocó a ti, cuando para esta misma gente mayor no estamos luchando también para que se alcancen derechos, cuando se requieren de esos derechos. Y tenemos también que luchar y empoderar a la gente mayor para que sea la misma gente mayor la que también lidere estas luchas sociales para sus propios derechos, que también me van a beneficiar a mí en un futuro, por supuesto. Pero no puedo nada más pensar a largo plazo, tengo que ver hoy. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Hablando con las personas mayores del día de hoy. Así que yo de verdad les invito, ya me comentaron que sí lo van a hacer, pero de verdad, esta parte es probablemente la más importante de todo su proyecto. Hablen con la misma gente mayor. Es la que mejor que nadie les va a decir qué necesitan. ¿Okay? Sí, muchas gracias, pues Muchísimas gracias precisamente por ese nuestro consejo. objetivo. Y bueno, sería todo de las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Ya me compartirán el proyecto cuando esté Sí, terminado y con mucho gusto ahí estamos en sus órdenes. bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Antes Un de gusto. despedirnos de todo, bueno, se me ocurrió una pregunta que quisiera formularte ahorita dentro de lo que salió. Y es, hace poco mencionaste esta cuestión de que qué pasa cuando esta cuestión de cultura no se ve en la calle o tampoco se tiene en la casa y al final se puede terminar perdiendo. Y también los ejemplos que comentó mi compañera Ilse de que en otras culturas, ¿no? A la vejez se le ve como un sinónimo de sabiduría, de respeto, etcétera. Por lo tanto, entonces, tenemos que pensar que la cultura forma parte fundamental del cómo percibimos y tratamos a otras personas, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, que es una campaña audiovisual, eh, quisiera preguntarte sobre esta cuestión de que si consideras que un paso a seguir podría ser este impacto que tienen las
redes sociales o las cuestiones audiovisuales para cambiar el pensamiento de las personas. Ya lo hemos visto en ejemplos de cómo introducen propiamente a la gente joven de la comunidad LGBT en ya sea series, películas, animación, etcétera, ¿no? Como forma de intentar este proceso de inclusión. Algo así más o menos es lo que queremos hacer con las personas de adultos mayores de la comunidad LGBT, pero en redes sociales. ¿Consideras que sería un buen paso en ese sentido? Como utilizar estas formas audiovisuales de introducir para que la demás gente lo empiece a asimilar poco a poco y a conocer de esto. Está bien, pero no se les olvide que la mayoría de las personas mayores no tienen acceso a Internet y sobre todo las personas mayores de la diversidad sexual muchas veces no tienen ni un celular, ¿ok? Así que piensen también en esta parte. ¿Cómo puede mi proyecto alcanzar a las personas de las cuales estoy hablando también para fomentar el empoderamiento? ¿Qué puedo hacer para que mi mensaje llegue a población mayor? ¿Qué puedo hacer para que mi mensaje llegue a población mayor sexodiversa? A lo mejor vamos a trabajar a menor escala, porque tal vez nada más conocemos a 4 o 5 personas, pero ya va a ser un avance, ¿ok? Vamos a ayudarle a una persona que lo necesita a mejorar la autovaloración y empoderarse a través de este mensaje. Mientras que en redes sociales, pues sí vinieron, me hicieron entrevistas, estuvo muy padre, muy bonito. ¿Y qué pasó? No, pues no sé. Y jamás me enteré de qué es lo que ha ocurrido con este proyecto. Así que piénsenlo también a nivel local. ¿Qué podemos hacer? Vean, desde una exposición en la sala de espera de un centro de salud hasta ponerme afuera de un antro LGBT y repartir ahí folletos o información o en una, no sé, en la clínica Condesa, no sé, en algún espacio en donde haya población LGBT más, a quien esta información le vaya a servir y que sea población de todas las edades y que no requiera tener un acceso a Internet. ¿Bien? Okay. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, entonces creo que sí, ya sería todo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, cuídense mucho. Igualmente, muchas Gracias, gracias por igualmente. su tiempo. Gracias. Ay, ya colgamos, ¿verdad?